Cordial saludo. Vamos a estudiar lo relativo a la prevención del riesgo de desastres. Todo está expuesto a pérdidas en una copropiedad. Estas son nuestras amenazas. Son las derivadas de la naturaleza por causas humanas o tecnológicas, por causas sociopolíticas, por causas antisociales. Son los riesgos para terceros y los consecuenciales. Estamos inmersos en un universo de riesgos. Hay que tener en cuenta los llamados riesgos catastróficos, que es aquel que tiene su origen en hechos o acontecimientos de carácter extraordinario, tales como fenómenos atmosféricos de elevada gravedad, movimientos sísmicos como terremotos o erupciones, conmociones o revoluciones militares o políticas, etc., cuya propia naturaleza anormal y su elevada intensidad sobrepasan las medidas de prevención y seguridad de las comunidades. Estos nos pueden dejar en la calle. Por lo tanto, tenemos que tener medidas de prevención y seguridad para por lo menos afrontar sus circunstancias. Es por ello que existe la administración del riesgo, cuyos aspectos principales son la prevención, que es evitar o disminuir la posibilidad de que se presenten daños, y reducir las consecuencias. A esto es lo que nos estamos refiriendo en este tema. Eliminación, subcontratar, abandonar la acción, modificar la acción o evitar el riesgo. Asunción o retención es el no asegurar, es decir, asumir los riesgos, que es lo que se llama el autoseguro, pero hacerlo conscientemente. Y la transferencia, que es contratando, es decir, trasladar a otros, como digamos el riesgo de delitos, entonces lo pasamos a otro mediante la contratación de una firma de vigilancia, o la transferencia financiera, que es los seguros. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para un desastre? ¿Tenemos planes de contingencia en nuestra copropiedad? ¿Cómo sobrevivir a un desastre? La Ley 675 del 2001, en el artículo primero objeto, establece claramente que uno de los fines de la propiedad horizontal es garantizar la seguridad en los inmuebles. La pregunta es, ¿la estamos garantizando? Recuerden que el día después de mañana de un siniestro es cuando nos hacemos miles de preguntas, y entre ellas las siguientes: ¿y ahora qué hacemos? Si se nos cayó todo, si se nos inundó, ¿qué hacemos? Para esto, ¿qué seguros tenemos? ¿Estará cubierto este daño que nos ocurrió? La remoción de los escombros, ¿cuánto vale? Tenemos que responder a los terceros por demandas por responsabilidad civil. ¿Alcanza la suma asegurada para que nos indemnicen esta pérdida? Debemos responder a los vecinos. Y una pregunta muy importante: ¿quién nos asesora en esto? ¿Quién es nuestro intermediario de seguros? Es por ello que es necesario aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad para volver a ser lo que éramos un instante antes de que nos impactara el siniestro. Y por ello es importante tener en cuenta que debemos desarrollar nuestra capacidad de anticipar, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Esto se llama resiliencia. Una gran pregunta: ¿su copropiedad tiene plan de contingencia? La Ley 1523 del 2012, artículo 2 de la responsabilidad, dice: la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
El cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de sus competencias. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. Es por eso que según esta ley 1523 de abril 24, se necesita o se exige conocimiento del riesgo, identificación de escenarios de riesgo, análisis y evaluación del riesgo, monitoreo y seguimiento, comunicación para promover una mayor conciencia del mismo. ¿Se está haciendo esto en las copropiedades? Reducción del riesgo, medidas para reducir la amenaza, la exposición a riesgos y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales. ¿Qué están haciendo en su copropiedad al respecto? Y manejo de desastres, preparación para la respuesta a emergencias, recuperación post-desastre y ejecución de los planes de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo lo tenemos pensado y planeado hacer? Es importante. Las copropiedades están obligadas a contar con un plan de contingencia en cumplimiento del decreto 93 de 1998, la ley 1523 del 2012 y el decreto 1443 del 2004. Los edificios o conjuntos de uso residencial y comercial deben tener su propio plan de gestión del riesgo de emergencias y desastres. Un plan comunitario de contingencia que ampare, que se enfoque en identificar las amenazas de la comunidad, conocer los planes de prevención, enterarse de cómo actuar en la emergencia, localizar los recursos de seguridad y preparar un plan para recuperar su vida normal. Esto es lo que le corresponde a todos los residentes copropietarios de una propiedad horizontal. Es por ello, los residentes están preparados para una emergencia. Hay necesidad de mitigar los riesgos de una comunidad. Por lo tanto, hay que identificar sus mayores riesgos, adoptar un plan de reducción de amenazas, eliminar los riesgos que se puedan y reducir la consecuencia de siniestros. La prevención es la clave. Por lo tanto, esta es una tarea fundamental para los administradores y los consejos de administración de todas las copropiedades. Esto que acaba de ocurrir es algo que nos debe llamar la atención. ¿Falló la prevención en el colapso de este edificio en Miami? Les dejo para estudio y análisis este caso. Haga simulacros de siniestros. Es importante hacerlos y tener en cuenta cómo reaccionar frente a un fuego, humo, un temblor, una inundación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se controla? ¿Y cómo rescatamos a los que estén en peligro? Por ello también necesitamos tener un proceso de recuperación de la comunidad ya establecido y saber de antemano cómo operarían los seguros. Por eso, anticípese al siniestro. Plan de manejo de contingencia de una copropiedad. Esto es de una gran importancia porque minimiza la posibilidad de ocurrencia de siniestros que puedan afectar nuestra población, minimiza las lesiones que los siniestros pueden ocasionar
a residentes y visitantes, minimiza las pérdidas económicas resultantes de un siniestro para la comunidad, minimiza los daños y perjuicios internos y externos que se produzcan como consecuencia del siniestro, reduce al máximo el tiempo que dure una emergencia para la comunidad y preserva la buena imagen de la copropiedad ante la comunidad en la eventualidad de un siniestro, porque nos recuperamos rápidamente. Por ello, recuerde el plan de recuperación. Esta es la ruta crítica por siniestro. Entonces debemos tener un plan de cómo actuar, cómo manejar la situación post-crisis. La gestión para pago de la indemnización, cómo lo hacemos, en qué forma, quién lo va a hacer. Todo lo relacionado con las labores de remodelación y reconstrucción para volver rápidamente a la normalidad. ¿Cuáles van a ser las relaciones laborales y comerciales con la gente, ingenieros, trabajadores que van a trabajar en la reconstrucción? Consecución de recursos físicos y técnicos, dónde conseguimos las plantas, dónde conseguimos los equipos, las motobombas, los ascensores y demás. ¿Quién va a manejar los recursos humanos, la gente que está trabajando? ¿Dónde obtenemos los recursos financieros? ¿Y quién va a hacer la administración financiera de la reconstrucción? Conozco siniestros donde la indemnización es de miles de millones, 5.000 millones, 10.000 millones. ¿Quién va a manejar? Es por eso que necesitamos un plan para volver a hacer. Pero con planes, pero ¿cómo sobrevivir a un desastre sin seguros? Debemos transferir el riesgo. Eche el lápiz, haga cálculos. Tenemos una alta exposición a diversos riesgos. Existe una gran vulnerabilidad de la comunidad. El impacto de un siniestro puede ser desastroso. Tenemos la obligación legal de asegurar y hay que aprovechar los bajos costos de un seguro. No asuma riesgos que pueda trasladar a otros. Yo personalmente y mi familia fuimos impactados en el terremoto del eje cafetero en el 99 y por las condiciones en que quedó el conjunto donde habitábamos debimos desocupar todos, desocupar para las labores de remoción y las labores de reconstrucción. Y volvimos otra vez al año por los graves consecuencias de no tener un seguro bien estructurado y bien hecho. Por eso, con seguros y sin seguros, de todas maneras usted ya está jugando. Este año usted puede ser el ganador en la lotería de la vida, que vuelve con miles de premios que nadie se quiere ganar. Incendios, inundaciones, estrelladas, robos y mucho más. Es por ello que recuerde, comunidad asegurada, comunidad feliz. Es importante, en la copropiedad sobre quien recae la responsabilidad de la contratación de seguros. La responsabilidad está a cargo del administrador y al consejo como órgano de control, quien debe cumplir las obligaciones de ley y velar por la protección y seguridad de la copropiedad. Les dejo este taller de repaso de los temas tratados y les recomiendo consultar nuestro libro Seguros en la Propiedad Horizontal, área 2, los riesgos en comunidades de propietarios. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video. Dios los bendiga.